Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar la actividad número 3, presentación del primer avance del proyecto del curso. Mi nombre es Luis Alejandro Ramírez Nariño y el día de hoy vamos a empezar con la actividad número 3. Mi profesor Sebastián Moreno Rodríguez. Bueno, el primer punto indica que revisemos las páginas de datos abiertos e identifique la investigación que llame su atención. Teníamos dos opciones. Una era entrar a la base de datos del DANE y descargar los datos. Y dos, era buscar en la página de datos abiertos, puede ser del DANE, del gobierno, de otro tipo de base de datos, y buscar esos datos. Bueno, yo lo que hice fue entrar a la página www.datos.gov.com y escogí eh, los siguientes datos. Me parece interesante un tema que es la inscripción de escuelas de formación artística en Tunja 2021. Aquí pues encontramos los datos de la información, inscripción de escuelas de formación artística Tunja 2021. Nos sale la última actualización que se realizó, que fue el 20 de abril del 2024, y los datos fueron suministrados por la alcaldía de Tunja. Asimismo, nos aparece también información de la entidad, como el departamento de Boyacá, municipio Tunja y la entidad que reporta a la alcaldía de Tunja. El segundo punto nos indicaba que revisáramos que pueda descargar los datos de la página web, pues no todos los datos son de consulta pública. Algunos se deben consultar en las salas especializadas de la entidad. Entonces yo me fui directamente a la sala de la entidad porque aquí encontramos diferentes variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Entonces encontramos la fecha de inscripción, la escuela de formación, encontramos las edades, los estratos, géneros, régimen de salud, barrio de residente, escolarización, nivel de escolaridad, nombre de la institución educativa y la jornada. Entonces digamos que cumple con los lineamientos establecidos. Nos decía, revisen si la página cuenta con material relacionado a la metodología, ficha técnica u otra fuente de información que permite identificar cuál es el nombre de la investigación, sus objetos, sus alcances y demás contextos de la base. Entonces, todo esto lo encontré en la base de datos. Como ya les indicaba, el nombre de la base de datos, la última actualización, número de visitas, número de descargas, quién suministra la información, que es la alcaldía de Tunja, qué área o dependencia pertenece, Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, qué sector, el cultural, y qué orden territorial. De igual forma también nos indica el idioma de la base de datos, la cobertura geográfica, la frecuencia de la actualización y la fecha de emisión. Nos trae también qué temas vamos a tocar, tal la metodología, que es cultura y tipos de estrato, tipo de escuela de formación, género y escolarización y grupos etarios de Tunja. Todo esto pues público. Otro punto que nos indicaba era revisen si las variables de la base de datos tienen títulos comprensibles. En la plataforma, en la página, nos aparece qué variables vamos a revisar y cuáles son, digamos, la descripción y el nombre del campo. Encontramos la fecha de inscripción, la escuela de formación, edad, años, estrato, género, régimen de salud, barrio de residencia, escolaridad, nombre, nivel de escolaridad, nombre, institución educativa y la jornada. Verifique que en la base de datos existan variables nominales, ordinales, discretos y continuas. Entonces, en las nominales, que son de tipo de variable cualitativa, que clasifica los datos en categorías o grupos sin ningún orden lógico, encontramos estas variables. Género, escuela de formación, régimen de salud, barrio de residencia, nombre de la escuela y jornada. Variables ordinales, encontramos las del estrato y las del nivel de escolaridad. Se pueden ordenar. Las variables discretas y continuas, encontramos también la edad y el estrato. Bueno, el sexto punto ya como tal era irnos al proyecto de R y subirlo en la base de datos. Nosotros, bueno, yo revisé el tema de la importación de la base de datos, se puede con el código. Sin embargo, pues lo hice de la forma más fácil, que es dándole clic en File y dándole Import Dataset. Por dataset, le dimos en From Excel y ahí nos importó ya la base de datos.
A continuación nos aparece un cuadro donde nos detalla la ubicación de la URL del archivo y nos identifica las diferentes variables. Acá en la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, aparece el código y la ruta donde está el archivo. Entonces acá pues le dimos importar y a continuación nos importó los datos. ¿Dónde aparecen importados? En esta pantalla acá que es inscripción de escuelas de datos y acá en el ambiente. ¿Listo? A continuación nos dice que hagamos como tal la simulación eh, de las diferentes librerías y instalación de packages. Entonces acá lo que hicimos es instalar y cargar las diferentes librerías para generar la moda, la varianza, la, la- las otras variables. Para que nos quedara fácil, incorporamos, asignamos el nombre de datos a todo el nombre que tiene la base de datos. Si es inscripción de escuelas de formación artística, le dimos el nombre de datos. Luego empezamos a asignar las medidas de locación, de dispersión y de forma. Entonces, las medidas de locación, acá sacamos como tal ya la edad, también cambiamos la variable para que fuera más simplificada, edad por edad años. Acá ya me la muestra. Y acá me dice los resultados. Media, mediana, moda. Entonces, media es 11,82 años, la mediana 11 años y la moda, la que más se repite, son 9 años. Los diferentes cuartiles y los percentiles. ¿Qué resultados obtuvimos? Que la media es 11,82. En promedio, los participantes tienen 12 años. La mediana, 11. Entonces, la mitad de los inscritos, la mitad de todos esos inscritos, de manera ordenada, es 11. Y el valor que más se repite es 9. En los cuartiles, aparece que el 25% de los participantes tienen 8 años o menos. En el segundo cuartil, el 50% tiene 12 años, que si se dan cuenta corresponde a la media. Y en el tercer cuartil son los 75%, el 25% restante, que corresponde a las edades de 15 y 17 años. En los percentiles, solo el 10% tiene 6 años y el otro percentil tiene 17 años. Acá como tal, hacemos también el ejercicio con los estratos, sacando la media, la mediana y la moda, y los diferentes cuartiles y percentiles. En la media, encontramos que los estratos son 2, la mediana 2 y la moda 2. O sea, tenemos una población casi registrada en el estrato 2. En el primer cuartil tenemos el estrato 2, en el segundo cuartil el estrato 2, también el 50% pertenece al estrato 2. Y acá hay un dato importante, el tercer cuartil es el tercer estrato, 75%, mientras que solo el 25% restante pertenece al estrato 3. Los diferentes percentiles entre las esquinas está percentil 10 con estrato 1 y percentil de 90 con estrato 3. Medidas de dispersión, también lo calculamos con las edades. Hicimos el ejercicio de contar con edades y con estrato. Entonces acá corremos todas las medidas de dispersión, encontramos la varianza, la desviación y el rango y el coeficiente de variación. Entonces la variable 1 de años, la varianza fue 18,75 y la desviación estándar 4,33. Esto indica que hay una dispersión moderada de los datos. El rango es 15. Muestra que hay una diferencia amplia entre la persona más joven y la persona mayor. Coeficiente de variación es 36,6%. Hay una variabilidad media. Y acá, pues como conclusión, podemos inducir que la población es de diversa en edad, aunque la mayoría se concentra en infancia y adolescencia. De igual forma, estratos. Estratos sacamos los mismos datos y estos fueron los resultados. La varianza 0,42 y la dispersión estándar 0,65. Hay poca variación entre los estratos socioeconómicos. Si nos dimos cuenta, en el anterior resultado, los estratos fueron 2. Hay 3 categorías, 1, 2 y 3. Coeficiente de variación es 29%. Hay una homogeneidad en los datos. Y ahí, como conclusión, la dispersión de los estratos es baja, pues porque todos se concentran la mayoría en el estrato 2. Aquí vamos a revisar las medidas de forma. Entonces, miramos también la asimetría de la edad y la curtuosis del estrato también. Entonces, asimetrías, curtuosis.
Algunos gráficos que quise incluir es la distribución por género, entonces el 55.4% corresponde al género femenino y el 44.5% corresponde al género masculino. Todo esto pues lo saqué de la base de datos de gráficos en R que el docente pues nos comparte. Muchas gracias, muy amables.